que vamos a tener la posibilidad ahora, vamos a volver con vos en un rato, pero quédate ahí para poder ver desde allí también esta conversación que vamos a tener con María Luján Rey. Ella es directora del Observatorio de Víctimas de Delitos de la Cámara de Diputados y también mamá de Lucas Menguini Rey, que fue víctima en la tragedia de Once. Así que le agradecemos muchísimo a María Luján Rey que nos atienda en este momento. El Chino Leunis, el Pollo Álvarez, todo el equipo de Poco Correctos. Te saludamos y te agradecemos este contacto, María Luján. ¿Cómo estás? Hola chicos, gracias por estos minutos. Estoy impactada de volver a ver imágenes como hace una docena de años, como si tanta lucha no hubiera servido. Rescato, sí, que hoy el operativo de búsqueda de víctimas haya concluido después de que la división Canes peinó la formación, algo que no sucedió en aquel 2012 y que llevó a que nuestra familia por más de 60 horas buscara a Lucas. Vuelvo a valorizar el trabajo del SAME, que en aquel 2012 hizo que cada uno de los heridos que fue asistido por el SAME fue una vida que se salvó. No falleció nadie de aquellos que fue trasladado por el SAME. Los 52 muertos de la tragedia de Once fueron sobre el tren, fueron a los que el SAME no llegó a asistir. Pero todo el resto es repetir la historia, es como si no hubiéramos aprendido nada. María Luján, ¿cómo están los trenes hoy en Argentina? Vos sé que estás muy atenta a esto y vas viendo la evolución, a la involución. ¿Hay desidia, hay inoperancia, una suma de todo? Mira, sí, yo creo que lo que no hay es entender que el sistema ferroviario necesita una política de Estado que trascienda a los gobiernos, que no es una cuestión de quién gobierna o quién no. Que restaurar un sistema ferroviario deteriorado como tenemos nosotros, con un sistema de señalamiento centenario, hoy hablaban como una de las posibles causas, a mí me parece poco prudente. Me parece que tenemos que esperar las pericias, escuchar, dejar que la justicia investigue profundamente y no empezar a levantar la voz, que muchas veces resulta ser con intereses oportunistas, tirar alguna otra hipótesis. Yo creo que necesitamos entender que el servicio ferroviario necesita una política de Estado que trascienda a los gobiernos. Este sistema no se arregla con una gestión de gobierno. Va a necesitar la continuidad en el tiempo. Y cambien los gobiernos, venga quien venga, tienen que continuar, si no, no sirve de nada. Se compraron trenes después de la tragedia de Once, pero hace 10 años. Pero si no los mantenés, hoy tenés los trenes que tenés. Ahora, María, no solo por tu rol, en este caso en la dirección del observatorio, sino también por tu rol como mamá y víctima también familiar de lo que sucedió en Once. Pareciera ser, por lo que entiendo, es cierto que hay que esperar la pericia de lo que pasó hoy, pero uno ve estas imágenes y pareciera ser que estás desprotegido. Es muy difícil el día de mañana subirte a un tren, subirte a un subte, cualquier transporte público, y además, dicho sea de paso, sí o sí lo tenés que hacer, porque si no, no podés ir a tu trabajo, no es que es una elección, porque te da miedo, porque porque el mantenimiento es nulo, o esa es la sensación, ¿me equivoco? No, es la sensación, pero es la misma sensación que teníamos en el 2012, cuando teníamos más de 400 denuncias de los trabajadores ferroviarios, cuando había cientos de denuncias de los usuarios, y de hecho teníamos un informe de la Auditoría General de la Nación diciendo que una tragedia como la que sucedió solo faltaba ponerle fecha y hora. Y así todo no se hizo nada. Ahora, María... después de la tragedia se compraron los trenes, pero hoy sabemos que no hay repuestos para esos trenes, entonces se canibalizan las unidades. Es decir, desarmamos un vagón para poder armar otro. Esto sucedía antes de la tragedia. Y esto no es de hace 5 meses, esto es de hace años. Digo, cuando el año pasado te parabas en la estación de Morón a esperar el tren y veías que era utilizado para una plataforma electoral o para una elección, los recursos que debían estar puestos al servicio de todos los usuarios, porque la realidad
es que ni los pasajeros que iban hoy en ese tren, ni los que iban en el de la tragedia de Once, en el Chapa 16, a ninguno se le preguntó ni a quién votaban, ni a quién iban a votar, si creían que el tren tenía que ser público, si creían que tenía que ser privado. Es como vos decís, el ciudadano de a pie deposita su confianza en el Estado. Y cuando se sube a un tren, solo espera que ese tren lo lleve de manera eficaz y segura. Ahora, María Luján, ¿qué tal? Belén te saluda. ¿Cómo tomás vos las declaraciones del Pollo Sobrero de la Unión Ferroviaria, donde a minutos después de haber ocurrido este terrible accidente, dice, esta cuenta cárguensela a Milei? Bueno, mira, yo tengo un aprecio muy grande con el Pollo, pero obviamente tengo muchísimas disidencias. Yo no creo que esta cuenta tengan que cargársela a un gobierno que hace 5 meses asume. Será la justicia la que determine las responsabilidades, pero la realidad es que en 5 meses es imposible revertir una situación que lleva años, porque la realidad es que se necesitan obras que van a llevar años también, que ni siquiera esta gestión las podría terminar. Por eso entiendo que debemos salir de la mezquindad y del interés personal, político, partidario, digamos, para entender que esto necesita ser una política que nos abarque a todos. Sí. Porque el sistema de transporte público es para todos. María Luján, también me parece que más allá de quién fue la responsabilidad, que obviamente necesitamos tener esas respuestas, que será cuestión de tiempo, más allá del Pollo Sobrero en particular, me parece que no ha atinado el comentario, mucho menos en el momento ni en el día, cuando tampoco sabemos los motivos, porque podemos hablar, comparto con usted el hecho de que el transporte en sí puede ser obsoleto, pueden faltar inversiones en general, pero la realidad es que no sabemos qué ocurrió hoy. Las hipótesis eran miles. ¿Qué hacía el otro, digamos, tren parado sobre la vía? Hablan de testimonios de gente que han escuchado la comunicación, digamos, de quien manejaba el tren, consultando o dando aviso acerca de que iba a avanzar sobre el carril, y termina sucediendo lo ocurrido, la extracción de cables, en fin, hay que esperar. Lo importante, nosotros lo hicimos en el 2012. Los familiares de las víctimas de la tragedia de Once jamás dimos un nombre, señalamos un responsable antes de que lo hiciera la justicia. Claro. Fue la justicia la que con su investigación nos brindó a nosotros los nombres de los responsables. Y así avanzamos, y así llegamos al juicio, y así llegamos a las condenas. Si hacemos memoria, en el 2012 teníamos un gobierno nacional entero tratando de convencer a la ciudadanía que los trenes podridos con agujeros en las chapas eran los trenes de Disney, y que acá el problema había sido un maquinista que se quedó dormido o un maquinista borracho. Cuando llegamos al final del juicio, la sentencia menor fue la del maquinista. Fue el último eslabón de la cadena, 3 años y 3 meses. Contra los 9 años, contra el secretario de Estado Ricardo Jaime, Juan Pablo Schiavi, contra los 6 años que le tocan al exministro Julio De Vido. Entonces, no es prudente y no está bien que hoy se estén hablando y analizando hipótesis de responsabilidades. Para eso está la justicia. María Luján. La justicia debe investigar. Ahora, justicia también es viajar tranquilos, es viajar seguros. Claro. La justicia no es solamente la de los tribunales. Por eso hay que mirar para adelante. María Luján, te escuché o te leí en realidad en las redes sociales diciendo si necesitamos tragedias para reaccionar, ¿no? Esa era tu pregunta. Y hace un ratito vos hablabas de las denuncias. Quería preguntarte si estás al tanto de quizás denuncias en el último tiempo por parte de usuarios o de trabajadores también ferroviarios en el último tiempo, para saber, evidentemente, si están pasando cosas de las que no se está levantando, ¿no? Quizás, o no se están encendiendo las luces y las alarmas para estar al tanto. Mira, como diputada nacional, que terminé mi mandato el 10 de diciembre del año pasado, he presentado infinidad de pedidos de informe al Ejecutivo Nacional, porque solo en el 2023 hubo más de 400 descarrilamientos de trenes en todo el país. Uf, un montón. Nunca he recibido ninguna respuesta. Sí escuchaba hoy también en una declaración al Pollo que hacía más de 1 año y medio habían denunciado que en ese lugar había un problema con el señalamiento.
No sé si las denuncias son en los medios o si las denuncias han sido presentadas ante las autoridades pertinentes. Pero lo que sí he sabido es que, y los familiares, lo venimos diciendo cada 22 de febrero, y en este último lo hemos advertido también, es importante escuchar a los trabajadores ferroviarios, es importante escuchar a los usuarios. Nadie mejor que ellos sabe si los trenes están funcionando bien, si hay algo que está sucediendo. Yo hace pocos días veía en las redes sociales una imagen del Sarmiento nuevamente con un hacinamiento que no es propio para el laburante, para el estudiante que necesita de ese medio de transporte. Entonces, sí creo que en nuestro país tenemos respuestas como espasmódicas frente a estos sucesos que nos conmueven, pero que después dejamos de seguir poniendo la mirada. Y que es responsabilidad indelegable del Estado cuidarnos, y en ese cuidarnos está también ver qué pasa con los trenes. Yo espero que terminemos con las mezquindades que hacen que hoy escuchemos hipótesis de acá, hipótesis de allá, según y que se encuentre responsable, ¿no? Prontamente. Sí, y aparte no tendría que ser tan complejo. Se traen discusiones que al ciudadano de a pie y al usuario del tren no le importa si es de gestión pública o privada. La tragedia de Once fue durante una gestión privada, estaba concesionado. Quitaron la concesión en marzo, se la quedó el Estado y 3 meses después tuvimos la tragedia de Castelar con 3 muertos y más de 300 heridos. Y meses después tuvimos 11-2, afortunadamente sin muertos, pero recordarán el tren subiéndose al andén de la estación de Once. Sí. Entonces, al usuario no le importa si la gestión es pública o privada. Al usuario le importa subirse en un tren seguro, eficiente, eficaz, y el Estado no puede eludir la responsabilidad que tiene de cuidarnos, sea que concesione los trenes o que se haga cargo de su gestión. María Luján, queremos agradecerte mucho por este contacto, te mandamos un fortísimo abrazo. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a todos. Un beso enorme.